Vamos a la primera lectura, Jeremías 31, del 7 al 9. El Señor dice: canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones, y hagan oír sus alabanzas y digan: el Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Estos versículos reflejan lo que el Señor puede hacer por nosotros. Tengamos en cuenta lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Había sido exiliado, y no solamente fue una vez exiliado, sino fueron muchas veces. Imagínense la tristeza que puede sentir alguien cuando de repente llega una nación poderosa, te toman, te someten y te llevan prácticamente preso, incluso como esclavo, a un lugar que no es el tuyo, quizá a lo mejor lejos de tu familia, porque te llevan como esclavo. Dejarán a los más ancianos, a los enfermos ahí en el lugar de donde son de origen, y allá estarán por décadas, generaciones. Entonces ahora viene Dios a rescatarlos. A nosotros quizá a lo mejor no nos ha tocado una experiencia como esta, pero sí nos puede tocar una experiencia estando lejos de Dios, lejos de nuestra familia, por situaciones que son ajenas a nosotros. De repente hay cosas en las que nos metemos y nos pueden prácticamente tomar como esclavos o presos. A veces jugando, a veces no. El pueblo de Israel, si bien se había buscado este tipo de castigos, porque el pueblo de Israel se hacía débil en la medida en que se alejaba de Dios. Se hacía débil, y entonces las naciones contrarias, las naciones poderosas, los sometían, los vencían. Y entonces ese era también, digamos, que algo que buscaba el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido fiel a Dios, adorando a Dios, únicamente el pueblo de Israel se hubiera mantenido fuerte. Pero como buscaba la idolatría, el pueblo de Israel se iba con otros dioses, y al irse con otros dioses se debilitaba. Por eso fue presa de otros. Y así es también lo que pasa en nuestra actualidad. Nos alejamos de Dios, y al alejarnos de Dios, de la oración, de la reflexión, de los sacramentos, empezamos a debilitarnos, y entonces nosotros somos presa de la debilidad, presa del pecado. Cuando nos alejamos de Dios, podemos ser presa incluso hasta de nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros arrebatamientos. Una persona que se ha acercado a Dios, hablando en el sentido puro y claro, cuando se ha acercado a Dios, tiende a ser más paciente, tiende a ser más comprensivo, tiende a ser más tolerante, a ser más fuerte. De hecho, las personas que se han acercado a Dios han logrado avanzar en un camino de purificación. Tanto así que a lo mejor antes tenían ciertos vicios, pero desde que se acerca con Dios, obtiene algo que le ayuda a mantenerse en la lucha. Cuando no estaba cerca de Dios, caía más constante. Ahora se mantiene allí en la lucha. Esa es la diferencia. Una familia, por ejemplo, cuando está cerca de Dios, pues se mantiene en ese trajín de jaloneo, pero unida. No digo que no tengan dificultades, sí tienen sus dificultades, pero ahora tienen algo en común: perdonarse, disculparse y tratar de reiniciar nuevamente el camino. Bien, la regué, discúlpame, te disculpo, vamos a echarle otra vez ganas juntos. Y esa es la diferencia. Los que no se pelean, se ofenden, se pagan con la misma moneda, y lejos de arreglar los asuntos, pareciera ser que cada vez le están echando más piedritas al morral, y aquello se hace más pesado, insoportable. Es algo que a lo mejor mucha gente a veces todavía no ha experimentado, y que por eso a lo mejor no sabe de lo que le estamos hablando, pero algunos ya lo han experimentado, ya saben. Regresar pues de donde nos tenían esclavos, de donde nos tenían cautivos, esa es
como que esa alegría que uno siente cuando ya uno hasta puede uno saborear el venir a misa o el escuchar algo o hasta la misma confesión, que uno pueda buscar la confesión porque ahí me siento en paz, hay una tranquilidad en mí. Sí, la regué y me da vergüenza hasta a veces decir los pecados, pero me siento en paz porque sé que estoy en la lucha. Y eso es a lo que nos tiene que llevar este tipo de alegría. Entonces, entendiendo lo que vendría a ser el regreso de un exilio, es también el regreso que uno también puede experimentar cuando después de haberla regado, haberse equivocado, el Señor nos recibe y nos abraza y nos da esa paz que necesitamos. Dice ahí en el versículo 9, vendrán orando y llorando. De repente a mí me toca mirar a algunos de ustedes que hasta experimentan que en la oración lloran y no saben ni por qué. Dicen, ¿por qué ante el Santísimo lloro? Le digo, pues quién sabe qué camino de pecado antes tenías. Antes a lo mejor andabas todo y ahora a lo mejor te toca llorar y no sabes ni por qué y estás ante Jesús sacramentado y lloras. Pues sí, algunos de ustedes ya ahora hacen más oración, traen su librito, a veces los veo que traen ahí su librito, oran con más fervor, se disponen, saborean más la misa. Y antes, no, antes venían más como que a fuerzas ahí al cumplimiento. Dice, vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen, pues yo soy el Padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Sí, vamos a tropezar, pero no en la misma medida, no es la misma manera. Hay que dejarnos ayudar por el Señor, hay que dejarnos consolar por el Señor. Y dentro de ese mismo auxilio que nosotros tenemos, sabemos que el Señor nos auxilia y se nos pueden destapar los ojos, ya podemos ver otras cosas. Y yo creo que podemos conectar el Evangelio. Vámonos al Evangelio, Marcos 10, del 46 al 52. Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía. La necesidad nos puede llevar a hacer este tipo de oración. Cuando ya uno ha experimentado el flagelo, el castigo, el dolor, el sufrimiento del pecado, podemos hacer este tipo de oración así. Y alguien nos va a decir, cállate, ya no sigas orando más, fastidias. Y ese tipo de gritos los encontramos a veces en nuestras casas. Ahí encontramos ahí a alguien, una vocecilla, ¿cómo fastidias? Ya aburres, me caes mal, o a lo mejor hasta se saldrán de la casa cuando ustedes hacen sus oraciones, pero la necesidad nos lleva a clamar al Señor. ¿Y qué hacía este ciego cuando le decían que se callara? Gritaba todavía más fuerte. ¿Quién sabe ustedes qué harán? Si seguirán orando o realmente se callarán, ¿verdad? Dice ahí, entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. ¿Qué entendemos esto de arrojar su capa? Miren, en la antigüedad yo creo que todavía en nuestros tiempos prehispánicos, si se acordarán ustedes, Juan Diego traía una tilma y esa tilma servía de mucho, servía para cubrirse del frío, pero también le servía para otro tipo de cosas. En aquellos tiempos el traer el manto también era algo importante para ellos, porque al ser un mendigo y también a la intemperie eso les servía. Pero cuando él siente el llamado de Jesús, dice, saltó, arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. El manto vendría a ser como ese tipo de seguridades que uno a veces tiene en la vida. Uno tiene la seguridad
¿En qué te sientes tú seguro? ¿Te sientes seguro por tu trabajo? ¿Te sientes seguro por tu dinero? A veces ese tipo de cosas nos impiden abrir el corazón al Señor, o nuestra soberbia. Eso es lo que nos hace que nos presentemos ante los demás como fuertes, como robustos, como que no nos podemos doblar ante los demás. Hay que también soltar ese tipo de seguridades humanas que muy pocas veces nos ayudan. Este ciego fue capaz de hacer eso, lanza lo que vendría a ser su capa, da un salto, se acerca a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. ¿No será que muchas de las veces nuestra situación no se arregla en la familia o personalmente porque nuestra fe es una fe frágil, es una fe débil? La fe va robusteciéndose, pero así como se robustece se puede debilitar. Porque hay veces que uno ve aquí gente bien fervorosa, presente, hasta participativa en los grupos, y de repente dejan de orar, dejan de los sacramentos y se debilita. Y al debilitarse su fe, obviamente, ¿qué pasa? Al debilitar tu fe, te alejas de Dios. Y al alejarte de Dios, vienen las debilidades de las fragilidades, vienen las tentaciones. Entonces, hay que buscar siempre mantener fuerte la fe. ¿Qué haces tú aparte de venir a misa, de hacer la oración? ¿Qué debilidad tiene con la que está luchando? Algunos de ustedes tendrán debilidades diferentes uno a otro, hasta el mismo esposo, la esposa tendrá una debilidad diferente. Pero ¿qué hacen para robustecer esa fe que necesitan para conseguir los milagros de Dios? A veces hasta nos cansamos de rezar, porque yo siempre rezo y ya conseguí esto, y dejamos de hacer ese tipo de oración. No, hay que buscar cómo está mi fe. Y la fe pues es algo que tenemos que alimentar todos los días. Por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante dice que el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Ciegos, estamos, yo creo que muchos ciegos, no vemos. Y no vemos el dolor, no vemos la fragilidad, no vemos las carencias, las necesidades de los demás. ¿Cuántos ciegos no hay en la casa, por ejemplo, que no ven lo que sufren los demás? O que no ponen atención de qué manera uno está arruinándoles la vida al otro. El ciego que no ve lo que necesita como algo para fortalecerse en la casa. Por ejemplo, eso que se necesita en los matrimonios. ¿Qué se necesita en los matrimonios para que sean felices? Ustedes van a decir, a ver, no les quiero hacer preguntas porque ahorita saco a lucir su situación de vida, ¿verdad? Pero pregúntense ustedes qué es lo que le hace falta a tu relación matrimonial para que sea fuerte. A lo mejor la esposa dice una cosa y a lo mejor el esposo dice otra. ¿Qué pasa si no sabemos qué es lo que le hace falta a tu relación matrimonial? ¿Qué pasa? Pues que estamos ciegos, no vemos, está medio mal, o está media tibia, o hay más o menos. A ver, dime, ¿qué le hace falta? Tenemos que ver ese tipo de cosas para en eso trabajar. Si no vemos, a ver, dime, ¿cuál es el problema? Pues ya ni sé, ya tantas cosas que tengo, ya ni sé. Si alguien viene, por ejemplo, y me empieza a decir, padre, pues otra vez me vengo a confesar de lo mismo, muy bien. A ver, ¿por qué fallas? Pues la verdad no sé, pues ¿no ves? Tienes que ver de dónde comienza todo el asunto. Hay cosas en las que uno debe ser, bueno, empecé a fallar por esta situación y me descuidé y empecé, lejos de alimentar mi fe, empecé a alimentar mi vicio y mi pecado. Bueno, ya estás viendo, ya sabes, ¿verdad? Por ese lado a uno le conviene más acercarse a la luz, porque en la luz uno ve mejor las cosas. El ciego no ve la raíz de un problema y no ve también cómo poder ayudar. Y ahí es donde nos ayuda Dios, porque o no sabemos qué ponerle para que se arregle el asunto, o no sabemos que estamos haciendo mal, estamos perjudicando la relación, estamos lastimando. Que hay con los hijos, a los hijos a lo mejor les dan las cosas materiales necesarias, pero a lo mejor le hace falta algo al chamaco, a la chamaca, le hace falta a lo mejor tiempo, le hace falta un abrazo, le hace falta más paciencia, le hace falta más comprensión. A lo mejor al esposo le hace también falta algo, o a la esposa le hace falta algo y no le están poniendo. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Yo también a veces, por ejemplo, dentro de la vida misionera, religiosa, yo considero que a muchos de nosotros nos hace falta algo.
Y ahí uno tiene que analizarlo. A veces uno abre los ojos, pero ya cuando la regó, porque como que pareciera ser que los golpes de la vida nos despiertan, algunos. Hay otros que tropiezo tras tropiezo y ni así se despiertan, pero ya cuando uno la riega, no, ya la regaste, ¿no? Te equivocaste, y abre uno los ojos, sí la regué, perdóneme, pues voy a poner más atención a esto para ya no volverme a equivocar. Pero ¿quién habrá que lejos de reconocer o de ver la falta, cierra los ojos más y dice, no, yo no, tú fuiste el culpable, tú, de que no tuviste la culpa? Ahí se hace uno más ciego. ¿Cómo va el refrán ese, que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Y el que no quiere ver es el soberbio, el orgulloso. Y yo pienso que de ahí es donde a veces estamos más frágiles que nosotros. No tanto del que no vemos. Algunos de nosotros, miren, yo me quito los lentes y veo puras máscaras de ustedes, ya no les veo la cara. De por sí, ahorita pero de veras yo me quito no los distingo, miraría puros monigotes ahí ya, porque yo tengo ya como 3.6 o 3.7 en los ojos, ya estoy yo para la fregada. Pero en el caso de mirar lo de adentro, eso es lo que más nos está fallando a nosotros. Nuestra situación social está afectándose por eso, porque no vemos con lo de adentro. Nos hace falta. Estamos ciegos de acá, no vemos, a ver, a esta muchacha que le hace falta, a este muchacho, o al esposo. No vemos las familias, qué es lo que le hace falta, de qué manera puedes ser tú más feliz, qué es lo que hace falta que seas tú feliz. Los matrimonios, ¿por qué hay tanto desguajadero en los matrimonios? ¿Por qué tanto hay quebramiento, hay tanto desmoronamiento? Ya por eso muchos no se quieren casar. ¿Por qué? ¿Para qué se casan? Luego hay unos que se casan, luego se separan. O luego mejor así andan. ¿Por qué no se quieren casar? Pues también ven cómo andan otros, y para casar, para andar igual que estos, pues no, pues ¿para qué? Pero entonces, ¿cómo hacerle para que los matrimonios estén bien? Cuando se casan y luego se separan o andan ahí agarrados de la greña, es porque no vieron bien los defectos. Anduvieron ahí caminando con novios más a tientas, y entiende el que pueda. Nomás ahí andaban agarrándose ahí el negocio, pero no miraron bien los defectos. Ahora sí le entendieron, ¿verdad? O sea, andaban ahí, no abrían bien los ojos, andaban abriendo otras cosas y por eso salieron embarazadas. Ahora sí le entendieron el asunto, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, se casan, algunos se casan, ¿verdad? Y ya después tienen los problemas. ¿Por qué tienen los problemas? Porque no vieron. No vio, ahí está el problema, no vio, y la no veía, pues óyeme, pues por eso tan fregado el asunto. Pero ojalá y que podamos también acercarnos más a Dios. Miren, muchos de ustedes, los que ya se han acercado, ¿verdad? Los demás, todas se siguen ahí negando. Les dice uno, vénganse a los cursos bíblicos. Algunos de ustedes les han dicho, vénganse a los cursos de matrimonios. A algunos se les han destapado los ojos y ahí van trabajando y más o menos, ¿ya? Pero hay otros cabezones, mozocotudos, cabeza cerrada, que vienen y se cierran más y todo. Ahí andan fregados todos, ahí andan más para allá que para acá, van de Guatemala para Guatepeor, quién sabe cómo fue el asunto, pero pues no hacen caso. Pues tienen que abrir más pues el corazón para que se pueda ver con el alma, como nosotros podemos mirar lo que nos mira Dios. Pero si no nos esforzamos, y allí es donde trabaja Dios. Estaba yo mirando ese rato unos de los testimonios que grabaron aquí en la comunidad, que yo no los había visto, de los que están aquí en la capilla, y estaba viendo lo que decían de antes, cómo andaban de antes, y se empezaron a acercar a Dios y empezaron a ver otras cosas, y entonces su vida da un cambio, da un giro, y tú dices, pues mira, ¿por dónde iba esta taruga? Y pues lo bueno que se acomodó, ¿verdad? El otro también tarugo, ¿a dónde iba? Lo bueno que se acomodó, y ahora los ve uno más felices, a menos de que nada más peleen la mazorca, ¿verdad? Pero por lo menos se les ve felices, ya más tranquilos, más en paz. Pues eso es lo que nos ayuda a Dios. Pero no entendemos, muchos estamos ciegos porque no vemos bien lo que nos quiere decir Dios, o lo que tenemos que dejar de hacer, o lo que tenemos que quitar. Ahí seguimos amachándonos en nuestra soberbia, en nuestros enojos, en nuestros caprichos, en nuestro orgullo, en nuestro berrinche, y sigue uno sufriendo.
pero ya, hombre, ya suelta eso, ya deja eso. No, así hasta que parece ser que hasta como que dicen, abrázalo más. Ahí está esa chamaca berrinchuda, geniuda, ese muchacho geniudo, rezongón. Ya suelta eso, hombre. Y ahí está también la señora celosa, el otro también celoso. Oye, ya suelten eso, ya. Pero no quieren ver, no quieren entender. El Señor nos cura, nos quita eso. Y miren, este ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino, porque si con él recobró la vista, pues con él experimentó la felicidad, pues hay que seguirlo. Algunos de ustedes han ido recobrando la vista, ojalá no lo abandonen, y hay que pedirle al Señor que nos dé una buena sacudida. A veces hace falta una buena sacudida para abrir los ojos y entender de qué manera hay que abrir los ojos del corazón para entender lo que quiere Dios. Que el Señor nos ayude y que nos haga ver su voluntad para ser felices.